buenas tardes. Hoy estamos a 29 del mes de enero del 2026. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y soy docente del área de matemática y física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana, y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Pues bien, si usted escribe aquí Faustiniano, como estoy escribiendo, puede ingresar directamente al canal de Faustiniano, y el canal de Faustiniano tiene una lista, tiene varias listas de reproducciones vinculado con asignatura de grado y algunas de posgrado. Hoy nos convoca aquí dar una tutoría que está relacionada o dirigida a los estudiantes que están cursando cálculo vectorial en este ciclo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Aquí previamente ya le habíamos dejado en esta lista de reproducción alguna tutoría. Pueden consultar. Pero en este momento, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver aquí, vamos a escribir Juan Toribio Milanés para que cualquier estudiante, bueno, pues que quiera ingresar por aquí, le va a dar en esta parte aquí y vamos a ir directamente a mi ResearchGate. Y entonces en mi perfil puede ingresar por esta vía a mi página web. Y en mi página web, aunque ya la tenemos abierta aquí arriba, puede ir directamente a cursos y charlas. Y en cursos y charlas puede descargar las pizarras de este mismo curso que están aquí abajo, esta que está aquí. Usted le da doble clic, lo va a dirigir a las pizarras que están aquí y aquí la puede automáticamente, la puede descargar. Pero ya la tenemos abierta aquí para ganar tiempo, solamente quisimos. De manera que si algún estudiante pues no lo tiene todavía, pues puede ir. Ya aquí nosotros tenemos la pizarra abierta y la tutoría de hoy es precisamente, nos iremos directamente a resolver algunos de estos ejercicios que ya ustedes tienen. Este fue el primer parcial dado en el ciclo pasado y aunque el contenido va a ser el mismo, obviamente que los ejercicios pues pueden variar. Entonces nosotros vamos a trabajar para enfocar algunos ejercicios de este tipo. Pues bien, vamos a empezar de una vez resolviendo estos ejercicios y para ello pues vamos a recortar este ejercicio aquí. Nótese que aquí decía hacer solamente 10 de estos ejercicios en este parcial y que ustedes tienen este material para practicar. Ya prontamente nosotros tendremos nuestro primer parcial. Pues bien, entonces aquí vamos a ir trabajando. Miren, aquí dice que nosotros tenemos un elipsoide, obviamente, que pasa por estos puntos. Y además me dan la gráfica del elipsoide. Ese elipsoide que está ahí está centrado en el origen. Nosotros recordamos que la ecuación de un elipsoide centrado en el origen es esta que está aquí. X al cuadrado entre A cuadrado, Y al cuadrado entre B al cuadrado, más Z al cuadrado, o el cuadrado de Z entre el cuadrado de C igual a 1. Entonces, ¿qué datos me están dando? Me están dando varios puntos. Eso significa que con este punto, por ejemplo, que sería si este es el eje X, entonces ese punto está justamente allá atrás. O sea que con este punto, con este dato, ya yo sé que A vale 2. Con este dato, que el valor de Y, o sea, hacia allá atrás es negativo 5, aquí sería negativo 2, o sea que aquí sería 2,
y aquí sería 5. O sea que con este dato B vale 5. Y este dato que está aquí me dice que aquí arriba entonces vale 3 y que aquí abajo vale -3. O sea que con este dato que está aquí podemos decir que C es igual a 3. Automáticamente con esto podemos construir la ecuación del elipsoide, que sería x al cuadrado entre 4, porque 2, A vale 2 y 2 al cuadrado sería 4, más y al cuadrado entre 25 más z al cuadrado entre 9 igual a 1. Con eso obviamente tenemos la ecuación del elipsoide, pero a mí no me está pidiendo la ecuación, sino que me está pidiendo cuánto vale z en este punto. Esa es la pregunta. Para este punto, entonces, ¿cuál es el valor de los valores de z? Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer es sustituir a x por 0 y a y por -1 y calcular a z. Y esa es la pregunta aquí. Recuérdense que el objetivo no solamente es que nosotros vamos a resolver un ejercicio, porque esto es una tutoría, un repaso, es que usted vaya viendo los conceptos que se han ido dando. Entonces, si nosotros sustituimos aquí, vamos a tener 0, que va a anular aquí, y x es, y y es -1, entonces vamos a tener 0 al cuadrado, pero ya ese paso me lo voy a ahorrar, porque simplemente lo voy a escribir. Vamos a tener 1 entre 25, aquí, sustituyendo, más z al cuadrado entre 9 igual a 1. Ahí dice 1, 0, 1. Entonces aquí hacemos un despeje, o sea, de aquí despejamos. Vamos a pasar a la próxima pizarra, porque ya aquí tenemos poco espacio. Y entonces vamos nosotros pues a escribir. Sería lo siguiente, continuando. Tenemos entonces 1 entre 25 más z al cuadrado dividido entre 9, creo que era que teníamos, vamos a recordar que sí, que era así, que era z al cuadrado entre 9, sí. Y entonces eso me va a dar que voy a despejar a z de aquí. Y vamos a tener z al cuadrado entre 9 es igual a 1 menos 1 entre 25. Eso va a hacer que z al cuadrado es igual a 9 por, esto restándolo, sería 24 entre 25. Y ahora despejamos y z va a ser igual a positivo y negativo la raíz cuadrada de eso que está ahí. Que es mejor dejarlo así para calcularle la raíz cuadrada aquí. O sea que z va a ser igual a positivo y negativo 3/5 raíz cuadrada de 24. Pero la raíz cuadrada de 24, 24 es 4 por 6. La raíz cuadrada de 4 es 2. O sea, eso va a ser igual a positivo y negativo 6 raíz cuadrada de 6 entre 5. Eso es la respuesta que debemos buscar. O sea que es en ese punto que está ahí, vamos a escribirlo aquí. Bueno, de hecho, lo vamos a señalizar directamente otra vez en el examen. Ese punto que está ahí es 0, -1 y esos son los dos posibles valores de z. Como, bueno, lo hicimos, si usted se pone a tomar el tiempo explicándolo, duramos aproximadamente 1 minuto y algo. Pero obviamente usted no se lo explica a nadie porque esos son contenidos que usted va, cuando uno va al examen tiene que saber ya qué contenido está utilizando.
Si nosotros no conocemos la ecuación del elipsoide, pues no podríamos calcular esto porque primero tuvimos la ecuación de ese elipsoide y luego con la ecuación del elipsoide, conociendo x y y, en este caso calculamos a z. Igual pudieron darnos algunos dos valores de esto. Entonces, la ecuación 4, 25, 9 en a al cuadrado, b al cuadrado y c al cuadrado. Entonces, obviamente nosotros no tenemos que ir tan rápido porque la idea es explicar. Así cuando ustedes estén viendo este video lo puede adelantar y disminuir. Y aquí me voy a tomar un segundo para decirle que tú busques un lápiz o lapicero y papel o alguna iPad o en alguna parte donde usted esté tomando nota. Porque si usted está estudiando, viendo este video y no está escribiendo, posiblemente estaría perdiendo el tiempo. Dándole aquí en GeoGebra 3D para ilustrar lo que acabamos de hacer, simplemente nosotros podemos escribir directamente la ecuación del elipsoide. Podemos escribir la ecuación del elipsoide aquí directamente, que era x elevado al cuadrado. Vamos a ver si lo escribimos un poquito aquí el teclado. X elevado al cuadrado dividido entre 4, porque a valía 2, más y elevado al cuadrado dividido entre 25, porque b valía 5, más z elevado al cuadrado dividido entre 9, porque c valía 3, igual a 1. Y esa es la ecuación de nuestro elipsoide, esa que usted está viendo aquí. Mírelo aquí. Entonces, fíjese que eso es 3. Esto es y, aquí 5 y aquí 2. Y de paso vamos a graficar los puntos que teníamos para observarlo. Ya después de ahí, obviamente, pues podemos avanzar. Les recomendamos que vea los videos anteriores. Hoy no queremos centrar directamente en ejercicio. O sea, los puntos eran, abro un paréntesis aquí, era 0 en X, -1 en Y, coma, y teníamos dos valores, uno positivo y uno negativo, que era 6 elevado a la 1.5, disculpe, sí, dividido entre 5. El 1.5 es lo mismo porque era 6 raíz de 6. Y entonces 6 a la 1 por 6 a la 1 medio es 6 a la 1.5. Ese valor era uno de ellos. Mírelo aquí, que cae exactamente sobre el elipsoide. Mírelo ahí arriba. El otro obviamente va a estar abajo, porque simplemente el valor de z opuesto. O sea, para no escribir podemos hacerlo ahí mismo, ponerle el opuesto para no escribir mucho. Y vemos entonces que bajó aquí abajo. Obviamente el elipsoide completo no define una función de z en términos de x, y en variable real, porque para un punto, para una parejita, pues tendría dos resultados. Eso simplemente como la comprobación visual. Comprobación analítica es que uno sustituya esto y esto debe satisfacer la ecuación. Volvemos pues y seguimos. Aquí ahora vamos a ir a la segunda pregunta. A la segunda pregunta que está aquí. Vamos a seleccionarla y vamos pues a responder. Entonces, ¿qué dice aquí? Fíjese que cada pregunta tiene una parte negrita
que destaca el concepto que se está abordando. La parte negrita aquí es función vectorial. Entonces vamos a ver, trata sobre curva vectorial, función vectorial, y dice, ¿cuál será una función vectorial que describe el movimiento sobre una elipse? O sea que esto tiene forma de elipse, siguiendo la línea indicada. O sea, esa línea se está moviendo así. Diríamos que en sentido a favor de la manecilla de reloj. Y entonces aquí nos vamos a detener un poquito. Todo este contenido son contenidos dados en la clase. Y nos vamos a detener un poquito, pues, a mostrarlo. Entonces aquí observamos que ese punto, esto está en un plano XY. Pudiera ser, por ejemplo, en el piso, Z igual a 0 y XY. Y me está diciendo que estoy en el punto 2,0 y que me voy a mover en esta dirección, pasando por el punto 0, negativo 3, me dice ahí, y que llego a este punto, al punto negativo 2,0. Es decir, entonces, básicamente ya teniendo esto, con informaciones dadas en clase, pues debo saber. ¿Qué puede pasar? Que al llegar a una pregunta uno no necesariamente tiene el concepto, la expresión. Yo voy a repasar varias cosas aquí en esta tutoría. Primero, si yo fuera a venir en esta dirección, ya en clase nosotros dijimos que una parametrización para una curva en esta dirección de la elipse era, por ejemplo, x igual al valor de a por el coseno de el argumento del parámetro, y igual al valor de b, en este caso para nosotros a vale 2, por el seno del argumento, y entonces le dábamos valores, y z en este caso vamos a decir si estoy en el piso es 0. Pero esta no es en esta dirección. Eh, Aquí también nosotros dijimos que para hacerla en una dirección diferente, en este caso para la elipse, bastaba con intercambiar estos dos, o sea, poner aquí seno y aquí coseno. Es decir, que la curva opuesta sería, o sea, para que venga en esta dirección, sería que x es igual a A por el seno de t y y era igual a b por el coseno de t y z igual a 0. Vamos a ver si realmente es así y vamos a ver entonces desde dónde a dónde debe variar t. Vamos a ver desde dónde a dónde debe variar t. Entonces, vamos a probar con esta. No hay una única manera, podemos despejar y también construir, pero aquí nos vamos a lo más fácil. O sea que la curva sería, por ejemplo, vamos a ver, x igual a 2 por el seno de t y y igual a 3 por el coseno de t y z igual a 0. Nosotros observamos que si la ponemos así, si le damos valor de 0 a aquí, x va a ser 0 y yo no quiero que x sea 0, sino que el primer valor de x es 2. Entonces, en este caso, el primer valor que le vamos a dar, porque está como rotada, o sea, si yo la inicio así, sería como allá arriba, pero entonces como una traslación va a ser pi medio. Pi medio. Inmediatamente yo le doy aquí pi medio, x me va a dar 2
porque va a ser 2 por pi medio, pero y me va a dar 0 y z es 0, o sea, voy a estar en este punto de partida. Ya a partir de aquí, pues los ruedo, le voy dando valores. Por ejemplo, aquí sería iría desde pi medio más pi medio sería pi. Y es una distancia de pi, sería de pi medio a 3 medios de pi. Vamos a probarla ahora. Por ejemplo, si le doy valores, si le doy que equivale, por ejemplo, pi, ya debería ir por ahí. El seno de pi es 0, el coseno de pi es -1, o sea que aquí da -3, y entonces sí iría por ahí. Y si le doy 3 medios, debe llegar aquí. Entonces, por ejemplo, 3 medios de pi. El seno de 3 medios de pi es -1, o sea que x va a dar -2. El coseno es 0 y esto es 0. O sea que esta sería la curva, una de las parametrizaciones de la curva vectorial que me va a dar que en la primera componente va a ser 2 veces el seno de t, coma, 3 veces el coseno de t, coma 0, con t variando desde pi medio hasta 3 medios de pi. Sencillo. Puede probarlo, pero además, aprovechando que estamos con el software, vamos nosotros a observar que sí, que esa parametrización pues me funciona. Entonces, para ello, vamos aquí a GeoGebra, vamos a ocultar ese elisoide que ya teníamos ahí, el punto, y escribimos la opción curva. Y entonces en curva tomamos la que dice expresión, 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 que la primera expresión era 2 veces el seno de t, 2 veces el seno de t. La segunda expresión era 3 veces el coseno de t. La tercera era 0 porque z estaba en el piso, podría ponerla en cualquier constante a una altura específica. Y el primer valor del parámetro era pi entre 2. Y el segundo valor del parámetro, perdón. Después de aquí lo que iba era quién era el parámetro. Aquí, disculpe, aquí. Aquí entonces el parámetro era t. Y entonces el primer valor del parámetro pi dividido entre 2. Y el último valor del parámetro, el del parámetro era 3 multiplicado por pi dividido entre 2. Mírelo ahí. Entonces ya esa expresión, esta que está aquí, le daba exactamente la curva. Si usted quiere verla, por ejemplo, verla así en forma plana, la puede poner así frontal. Y precisamente esa era lo que vinimos aquí porque la estamos viendo en el piso simplemente. Y para la parte de X, obviamente, perdón, para la parte de Y, negativa, porque era en la parte de abajo. Entonces, esa es la curva que nosotros tenemos ahí y ya también pues lo representamos. Volviendo aquí, ya se resolvió ese problema estaba en curvas vectoriales. Vamos a ir a aprovechar dos cosas. Primero, vamos a aprovechar, bueno, vamos a resolver este ejercicio, pero además vamos a aprovechar la imagen que tenemos ahí, que acabamos de escribir, para ilustrar algo muy importante, que es el vector tangente. Es el vector, el punto tangente. Entonces,
vamos a recordar, vamos a recordar lo que es el vector tangente. Este es el que acabamos de hacer. Mire la imagen aquí. Entonces, recuérdese que para, para esto que está aquí, para cada valor, yo puedo, y para ello me voy a ir, lo puedo hacer aquí, pero por mayor comodidad, voy a irme al plano y entonces me voy a quedar aquí en el plano por el momento para ilustrarlo en forma plana. Simplemente con z igual a 0, igual voy a venir aquí a curva, pero primero voy a introducir el parámetro t para dejarlo paramétricamente. O sea que aquí introduzco el parámetro. En esta parte le llamo t a ese parámetro, t, y ese parámetro lo voy a poner a variar desde pi medio, pi dividido entre 2, hasta 3 medios de pi. 3 por pi dividido entre 2. Y el incremento lo voy a poner que sea de, qué sé yo, 0,1. Y ya para nosotros ese parámetro está ahí, ese es el deslizador. Y vamos ahora a escribir el vector. El vector. Entonces, el vector para nosotros va a ser un vector. Primero voy a poner el 2 puntos genérico. O sea, 2 puntos genéricos no, sino el punto fijo del origen. Y luego vamos a poner un punto cualquiera que le vamos a llamar P, que ese punto va a ser el que va a estar dado por 2 por el seno de t, coma, 3 por el coseno de t. Como estamos en el plano, z es 0, ya aquí estamos en el plano. O sea que ese punto, y le vamos a llamar P, a este le vamos a llamar origen, o sea, vamos a renombrarlo y, y le vamos a llamar renombrar, le vamos a llamar O al origen y a este punto le vamos a llamar P, renombrar, punto P. Ahí tenemos el punto P. Vamos a aumentar un poquito el tamaño para que se vea un poco mejor. Entonces, ahí tenemos. Ahora vamos a construir un vector que va desde O a P, que es vector de posición. Y entonces vamos a venir aquí, tomamos ese vector que va desde el punto O hasta el punto P. Ya ese vector que está ahí. El vector. Perdón. Aquí tomamos un segmento. Yo no quiero el segmento, yo quiero el vector. Por ende, entonces lo que voy a hacer es que voy a deshacer. Voy a borrar. Ya lo borré. Y este era el punto P. Vamos a volver aquí. Fíjese que cogí el segmento, no quiero el segmento, yo quiero un vector aquí. Y entonces voy a tomar ese vector que va desde aquí hasta aquí. Disculpe. Vamos a seleccionarlo. Este vector desde aquí hasta aquí. Ya sí tengo mi vector. Recuérdense que estos vectores aquí lo da como columna, pero en realidad nosotros lo teníamos escrito como fila. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que ese vector es la posición que nosotros teníamos de la elipse. Si yo muevo el parámetro, pues simplemente esto se supone que va a ir moviéndose ese punto. Vamos a moverlo primeramente manualmente aquí, mire. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve?
¿Lo ve? Excelente. Muy bien. Mírelo ahí el vector. Excelente. O sea, esa trayectoria que describe ese punto es la trayectoria del elixir. Obviamente que eso lo que confirma es lo que ya nosotros hicimos ahorita y no es lo que yo quiero repasar ahora, sino hablar de la otra expresión. De todas formas, perdón, de la otra pregunta. De todas formas, para que quede ya aquí en la trayectoria, vamos a ponerle un rastro y entonces al ponerle bueno, aquí usted lo puede poner a moverse aquí, que era lo que decía, y ahí se va moviendo automáticamente. Usted la está viendo, la trayectoria de ese vector posición, describiendo esa trayectoria elíptica. Conforme el parámetro aumente, pues obviamente se va a... Entonces lo vamos a pausar ahí y ahora le vamos a dar al mismo vector, al mismo punto, pero lo vamos a poner a describir el rastro para que para que quede ilustrado y además vamos a ponerle algún colorcito a ese punto para que se vea, por ejemplo, qué sé yo, rojo. Y ahora entonces movemos otra vez el mismo punto para crear la animación de ese rastro. Y ahora fíjese que ya estamos viendo, creando la trayectoria de manera elíptica que teníamos ahí. Excelente. ¿Lo ven? Ahora bien, lo que yo quiero mostrar es otra cosa. Ese vector, vamos a pausarlo aquí, sería el vector posición. Ese vector sería el vector posición. Vamos a mostrar algo puntual. Vamos a dejarlo fijo aquí. Ya tenemos la descripción. Esa es la trayectoria. Si nosotros queremos hacer la ecuación de la elipse, era x al cuadrado, la ecuación cartesiana, x elevado al cuadrado, dividido entre 4 más y elevado al cuadrado, dividido entre 9 igual a 1. Mírala aquí. Esa era la ecuación cartesiana de la elipse y esta era la trayectoria. ¿Qué es lo que quiero ilustrar ahora? Lo que quiero ilustrar ahora, pero primero se lo digo de una vez, es lo siguiente. Ese vector representa la posición y entonces vamos a decírselo a usted simplemente nosotros escribiendo un poquito aquí. Un concepto inmediato en esta tutoría, pero que también lo estamos ilustrando. El vector, si usted tiene una curva, cual que sea, si usted tiene una curva, vamos a decir que usted está en el sistema tridimensional, no importa, X, Y, Z, tiene una curva de la posición donde es una curva vectorial. Obviamente, lo que estamos diciendo es que para cualquier punto, perdón, vamos a ponerle otro colorcito, aquí, vamos a ponerle azul. Usted tiene vector posición aquí. Ese sería el R de T. Y lo que queremos aclarar es cómo se vería el vector, es el posición. Cómo se vería la derivada de ese vector para cualquier. Le llamamos posición por identificarlo con respecto a una aplicación, jóvenes. Entonces, el vector derivada es tangente a la trayectoria en la misma dirección que tenemos. O sea que si yo tengo ese punto P aquí,
Entonces, este que está aquí representa el vector derivada, cariñosamente llamado la velocidad por problema de aplicación. O sea que el vector derivada es tangente en ese punto. Por ejemplo, si nosotros queremos en cualquier punto de la que teníamos ahorita, recuérdese que el vector posición, disculpe, vamos a tomar el mismo color. Para el caso de ahorita, el que acabamos de ver allá, el vector posición, ese que está ahí, es igual, era igual a 2 veces coseno de, perdón, 2 veces seno de t por el coseno de, coma, 3 coseno de t en R2. Entonces, la derivada representaría el verde, o sea, la derivada en cada punto. O sea, recuérdense que aquí t variaba desde pi medio hasta 3 medios de pi. Perdón, aquí, así, disculpe, 3 medios de pi. Entonces, la derivada sería igual a multiplicar aquí, perdón, esta es una multiplicación, entonces la derivada del seno es el coseno, o sea que sería 2 veces coseno de t. Y este que está aquí, la derivada del coseno es menos seno, entonces sería negativo 3 seno de t. Entonces, ¿qué indica? Que ese simplemente es tangente a la trayectoria. Por ejemplo, cuando t valía pi medio, o sea, r en pi medio, disculpe, vamos a seguir con el color, mismo color, para la posición estamos usando azul. R en pi medio, vamos a hacerlo aquí mismo. Nos dimos cuenta que era el punto inicial, porque esto daba 2,0. Pero si evaluamos la derivada, entonces, que sería como la velocidad tangencial o lineal en el color verde, si evaluamos aquí en pi medio, entonces me va a dar lo siguiente. Hay algo muy importante a recordar. O sea, la derivada en pi medio, va a ser igual a, en pi medio aquí, el coseno de pi medio es 0, o sea, eso sería 0, negativo 3. Es importante aclarar antes de seguir. Mire, nosotros estamos diciendo que antes de volver allá, que esto era la imagen de lo que teníamos, o sea, nosotros teníamos la, la mitad del elipse así. En ese punto es que estamos evaluando. O sea, en color azul, este vector posición aquí. Pero en color verde, entonces estamos diciendo que este vector, que es este que está aquí, 0, negativo 3, es la derivada. Hay que aclarar que ese vector, aunque el software me lo ponga en el origen, no trasladado aquí, yo tengo que pensarlo aquí porque en ese punto es que estoy hablando de manera particular. Entonces, volviendo aquí, el vector derivada, que lo podemos nosotros también poner en el software, el vector derivada en ese punto va a ser 0 con negativo 3, pero si usted lo pone aquí de 0 a negativo 3, en realidad usted le hace una traslación para que se vea aquí arriba. O sea, va a ser aquí. Y en cada punto se va a ver de manera tangente. O sea que en cada punto usted lo pone de manera tangente ese vector derivada. Puede hacer para que llegue aquí. O sea, ¿cómo se ve? Y aquí voy a
Puedo programarlo, pero no lo voy a programar porque quiero pasar al próximo ejercicio. Lo que hice fue un ejemplo del próximo ejercicio aquí. ¿Cómo se ve el vector derivada para este ejercicio que nosotros acabamos de hacer? Para este que está aquí en cada punto, se ve de esta manera. Se ve tangente siempre a la trayectoria. Es decir, que el vector derivada, si fuera en este punto, se vería así, tangente. Si es aquí, tangente. Si es aquí, debe salir así, tangente, horizontalmente tangente aquí. Si es aquí, en ese punto, se ve así, tangente a la trayectoria. Esa sería la derivada evaluada para el valor de t en ese valor. Aquí sería un vector tangente. Obviamente que el vector tangente tiene la misma dirección que la recta tangente. Así se ve, perdón, esto es vector derivada, que no le puse derivada. Vector derivada, que es tangente a la trayectoria y en la misma dirección del vector posición. No confunde el vector posición, que es este, con el vector posición es este, que aquí sería este. Aquí sería este el vector posición, pero este es la derivada, el verde, y se ven así. Entonces, así se ve el vector tangente. Volviendo aquí, para nosotros, eso lo explicaba porque realmente el segundo ejercicio tiene el concepto, no es que nosotros necesitamos ese graficarlo, porque en este caso ya, de hecho, me dio la gráfica, pero ahí estoy repasando cómo se ve la derivada del vector posición, que sería un vector tangente en ese punto. Claro, en este ejercicio no me están pidiendo eso, pero lo vamos a necesitar. Bueno, en realidad me pide eso, pero algunas veces yo pido la ecuación de esa recta. Así que vamos a hacer las dos cosas. La ecuación de ese vector y la ecuación de la recta. Así repasamos las dos cosas. Y con eso estaríamos haciendo dos ejercicios, porque ya el otro lo hicimos con el que teníamos ahí presente. Entonces, jóvenes, primero vamos a responder tal cual la pregunta que me pide aquí, ya con el conocimiento y habiendo recordado eso que está ahí. Este vector posición, ese vector posición, recuérdese que ese vector posición en cualquier punto, pues simplemente la posición desde ahí hasta donde esté. Y aquí me dice cuál será el vector tangente específicamente aquí, en este punto. Obviamente que todo depende en el orden que se vaya desarrollando la curva. Por ejemplo, aquí parece que la curva tiene esta orientación, o sea que va subiendo. Entonces, este vector tangente, digo que parece porque si usted le da a, si usted le da 0 a t, aquí le va a dar 2 en x, mírelo ahí, el 2. O sea, va a estar ahí en el punto inicial. 2 en x, 0 en y y 0 en z, ese sería como el punto de partida. O sea que aquí el vector tangente tiene esa dirección en ese punto. Entonces, lo que me están pidiendo es ese vector, pues simplemente calcular la derivada de esta posición para empezar. O sea que la derivada, por lo que acabamos de ver, en cualquier punto, porque ahorita tenemos que buscar en qué valor de t es específico. Sería igual simplemente a derivar la derivada del coseno es menos seno, o sea que va a ser negativo 2 seno de t en i. La derivada del seno es el coseno, sería más 2 coseno de t en j. Y la derivada de t es 1, sería más k. Entonces, ese vector
me va a dar el vector en cualquier punto, pero nosotros ahora, claro, eso también lo podemos escribir sin los vectores unitarios y también le podemos llamar velocidad, por lo que ya dije. Sería entonces negativo 2 seno de t, coma 2 coseno de t, coma 1. Pero tenemos que hacerlo, eso en cualquier punto. Nosotros tenemos que hacerlo genéricamente, o sea, perdón, tenemos que hacerlo exactamente en este punto. Entonces, simplemente, ¿cuánto vale t en este punto? O sea, ¿cómo uno sabe? Bueno, pues fíjese que la posición ya tiene ahí la coordenada t. O sea que el valor de t que genera ese punto es pi cuarto. O sea que este vector es la velocidad específicamente en pi cuarto. El seno de pi cuarto es 1 sobre raíz de 2, o sea, sería negativo 2 entre raíz de 2, coma 2 entre raíz de 2, coma 1. Ese va a ser ese vector que está ahí, esa es la respuesta de ese vector. Obviamente ese vector, si yo lo grafico, posiblemente en el software no va a aparecer aquí, sino anclado en el origen, un trasladado, pero recuérdese que es el mismo. Es el mismo, es una traslación directamente al punto. Si yo quiero la ecuación de la recta que pasa por ese punto y que tiene esa misma dirección, para repasar ahí dos cosas, o sea, ya el ejercicio terminó, porque en este caso lo que me pidieron fue ese vector que está ahí. Pero si le agrego adicionalmente la ecuación de la recta que pasa por ese punto y tiene la misma dirección que ese vector, que sería la recta tangente, recordamos que la ecuación de una recta la teníamos de la forma, eh, nosotros teníamos la ecuación paramétrica, por ejemplo, de una recta, que era simplemente x igual a x sub 0 más a por t, y igual a y sub 0 más b por t, y z igual a z sub 0 más c por t, con t que pertenece a los números reales. En este caso, esto es x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Y este a, b y c. O sea que la ecuación paramétrica podemos decir simplemente que es x igual a raíz de 2, que es el x sub 0, menos 2 sobre raíz de 2 por t. Y igual a raíz de 2 más 2 sobre raíz de 2 por t. Y z igual a pi cuarto más t. Algunas veces yo le pido el vector tangente y otras veces le pido la ecuación de la recta para un ejercicio similar. En este caso, en ese parcial, solamente se está pidiendo ese vector. Pero ahora lo vamos a graficar ambas cosas para nosotros pues tenerlo y visualizarlo, valga la redundancia, esos elementos. Es importante, repito, que usted vaya tomando nota, observando los conceptos y viendo cómo se responde, porque, o sea, qué conceptos previos necesita manejar. Entonces, volviendo aquí vámonos aquí al de 3D. Vamos a quitar esta curva que teníamos aquí puesta y vamos a graficar la que tenemos, que era como una circunferencia subiendo. Vamos a revisar la ecuación otra vez. Era esta, 2 cosenos, 2 senos, o sea, es una circunferencia que voy levantando poco a poco. Entonces, vamos a graficarla. Venimos aquí y entonces
graficamos. Curva. Y además incluso nosotros podemos hacerlo de la misma manera que lo hicimos ahorita. Por ejemplo, vamos a ponerle curva, vamos a ver si toma la expresión completa. Y la primera expresión era 2 veces coseno de t. La segunda expresión era 2 veces coseno de t. La tercera expresión era t, parámetro era t, y el valor inicial, digo, yo pude haber puesto el vector, pero ya lo voy a dejar así. El valor inicial era 0, y qué sé yo, le vamos a dar una vueltecita ahí. 0, y el otro era pi. Vamos a poner pi. 2, ajá. Esa que está ahí, en realidad, deja ver, 2 coseno, 0, ajá. 2 veces coseno, 0, 2 coseno y t. 0, aquí está mal copiada. Fíjese que estaba revisando, puse coseno, coseno, por eso no se corresponde. Entonces el error aquí era que coseno, pero aquí es seno. Por eso la alteré, al haberla escrito se alteró. Entonces aquí es seno, seno. Ahora sí, mírelo aquí. Si podemos subir, pues podemos subir y verlo. El punto que nosotros teníamos para visualizarlo bien era el punto, vamos a volver aquí, que era evaluado ese punto está evaluado en pi 4, aquí, por eso ese punto en pi 4, y vamos a poner los paréntesis, para ver que ese punto cae exactamente sobre la curva, pi 4, un segundito, disculpe. Teníamos raíz de 2, que era 2 elevado a la punto 5. La otra era raíz de 2 también, coma, ¿verdad? Eh, que es 2 elevado a la punto 5. Y la otra coordenada era el valor de t, que era pi entre 4. Y entonces se da cuenta usted que ese era el punto, ¿lo ve? Vamos aquí. Se da cuenta que este era el punto, ¿lo ve? El vector posición es ese que usted tiene ahí. Por ejemplo, a ese punto, si le llama P, que ese punto lo puede tomar genérico. O sea, ese punto lo puede tomar genérico, pero, y poderlo variar. Pero el vector posición lo puede poner desde ahí, desde el origen a ese punto. En este caso no lo voy a poner todo porque ya ahorita lo hice de manera dinámica, pero simplemente le voy a poner el vector posición desde el origen a este punto, lo ve ahí. Ese vector posición. Pero ahora el que usted quería era el de la recta tangente. Yo voy a graficar la recta tangente. Entonces vamos a venir aquí a escribir la ecuación de una recta. La recta la podemos hacer de manera paramétrica también, porque ya aquí la teníamos de manera paramétrica, que era raíz de 2. Si usted simplifica esto, esto le va a dar raíz de 2 también. Racionalizando, multiplicando por raíz de 2 en el numerador y en el denominador.
sea, la componente en X era raíz de 2 menos raíz de 2t. Si usted observa raíz de 2, puede escribirla para que cuando la copiemos ahora usted se dé cuenta. Raíz de 2 menos raíz de 2t. Vamos a volver aquí para parametrizar la ecuación de la recta. Entonces vamos a tener curva, curva. Y entonces en curva vamos a tener esas expresiones. Vamos a mover esto un poquito más hacia arriba. La primera expresión era 2 elevado a la punto 5. Púseme de nuevo aquí. 2 elevado a la punto 5 menos, bueno, si quiero le pongo un paréntesis para sacarlo como factor común y así no escribirlo dos veces, que era por 1 menos t. Esa era la primera componente. La otra era, creo, esa misma, pero con más. Míralo aquí, con más. Entonces, era 2 elevado a la punto 5, paréntesis, 1 más t. Y la otra componente era pi cuarto más t, creo que era. Pi cuarto más t, el parámetro t, el valor inicial. Si queremos le ponemos pi cuarto para que salga desde el mismo punto. Y le ponemos algunos otros para coger un segmento de la recta, qué sé yo, pi cuarto. Y entonces le ponemos pi. Vamos a revisar. Aquí, sí, pi cuarto, pi. Vamos a darle un poquito la vuelta. Ah, bueno, vamos a ponerle otros valores más. Debió ser hasta ahí. Vamos a observar cuál es el error que estamos teniendo. Algunas veces la paramétrica con esos decimales, vamos a agregarle a ver si lo forzamos un poco, como dice, vamos a poner menos pi para que se extienda. Ahí se extiende. Fíjese que el software algunas veces se traba un poco, pero ya lo pusimos, vamos a decir, lo pusimos entero para que se extienda un poco. Eso no es un problema porque realmente él empezaba ahí, pero el software se trabó un poco y lo obligamos para que se extienda todavía. Esa es la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente la podemos poner intermitente, es decir, que aquí la podemos poner en estilo y déjame ver la línea, a ver, básico, estilo, color, segundito, ecuación de la recta y uh, avanzado, básico. Vamos a cambiarle el color a la recta, vamos a ponerla verde. Ahí está la recta verde. También la podemos poner intermitente. Míralo aquí.
Ponerle intermitente aquí, mírala ahí, está intermitente. Si no se ve mucho, le ponemos un azul. Ahí está azul. Y a la otra le podemos cambiar los colores. Podemos tomarla un poco más gruesa y así sucesivamente. Entonces, esa es la ecuación de la recta. Esa es la ecuación de la recta. Mírala ahí. Si grafico el vector, por ejemplo, el vector tangente, el vector tangente tiene la misma dirección. Lo único que él va a salir allá, pero se va a ver. Yo lo puedo hacer una traslación y traerlo aquí. También le podemos introducir un parámetro y hacer lo que se mueva dinámicamente. Todo eso ustedes lo pueden hacer y lo quiero que lo hagan luego cuando estén trabajando sus proyectos. La idea básica es que el vector tangente, el vector derivada es tangente a la trayectoria en el desplazamiento. Pues bien, ahí quedaron respondidas esas preguntas y se trabajó ese ejercicio. Este ejercicio que está aquí, jóvenes, y podríamos decir que lo que hemos trabajado de los ejercicios es sobre curvas vectoriales, vector, y vamos a trabajar este otro ejercicio que está aquí, que es el producto cruz de esos dos vectores. Entonces, el producto cruz de esos dos vectores, vamos a hacerlo para este ejercicio que tenemos aquí. Vamos a acelerar un poquito. Y entonces venimos a esta parte. Bien. Entonces, nosotros tenemos que ahí dice que haga la derivada del producto cruz. Esa derivada la podemos hacer de dos maneras. Vamos a decir la forma larga, que sería primero hacer el producto cruz y después hacer la derivada. Y esa la vamos a hacer. Y después con la otra pregunta vamos a mostrar algo. Entonces, vamos a construirlo de una vez. Primero vamos a construir quién sería el producto cruz de ese vector con el vector velocidad. Organizándolo en un determinante en coordenada cartesiana sería I, J y K. Y entonces colocamos el vector de posición que aquí tiene T al cuadrado, negativo 2T y 1. Ese que tenemos aquí. Luego entonces la velocidad que es la derivada sería 2T, negativo 2 y 0. Y ahora, disculpen, por causa de espacio voy a trabajar hacia acá. Ahora simplemente vamos a escribir quién sería ese vector. ¿Qué es resolver este determinante? Entonces aquí me va a quedar 2. Luego aquí me va a quedar 2T menos 0. Sería 2T. Y el otro aquí sería menos 2T cuadrado más 4T cuadrado. Sería 2T al cuadrado. O sea, repito, si usted anula esta fila y esta columna y hace este producto, esto es 0 menos esto sería 2. Aquí 1 por 2T, 2T menos 0, 2T. Y aquí T, 2 menos 2T al cuadrado más 4T cuadrado sería 2T al cuadrado. Y ahora derivamos con respecto a T, ese producto es lo que dice aquí. Y la derivada de esa función vectorial es derivar a cada una de sus componentes. La derivada de 2 es 0. La derivada de 2t es 2. Y la derivada de 2t al cuadrado es 4t. Y ya ahí estaría la respuesta. Ya vamos a avanzar porque la otra forma la quiero que la vean
con otra pregunta que hay individual. Si usted observa, eso no se lleva más de 30 segundos. No se lleva más de 30 segundos. Ahora, si vamos aquí otra vez, ya ahí se hizo esa pregunta. Esta pregunta, la pregunta es, bueno, la otra antes de hacer la es darnos cuenta aquí de esta propiedad, por ejemplo, lo que nosotros estábamos haciendo, lo podemos hacer con la propiedad número 5 aquí. O sea, nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera y vamos a ver que va a dar lo mismo. Como esa derivada de ese producto, mire, porque esto es la derivada del producto. Que sería igual a la primera por la primera derivada más la derivada de la primera por la segunda, pero manteniendo el orden así. Entonces vamos a hacerlo de esa manera también para darnos cuenta que llegamos a lo mismo. Es decir, si ese ejercicio nosotros queremos aplicar esta propiedad de derivada de función vectorial, la derivada con respecto a t dice ahí de r por b sería igual a r por producto cruz, la derivada de b, que le vamos a llamar aceleración, la derivada de b, más la derivada de r, que sería la velocidad, por la misma velocidad. Y entonces, recuérdense que le estamos llamando velocidad a la derivada. Y la derivada de la derivada le estamos llamando aceleración. Entonces, hacerlo de esta manera es un poco más trabajoso porque yo voy a tener que hacer dos productos cruz. Dos productos cruz. Pero se puede demostrar que da lo mismo. Usted puede hacerlo usted para... pero este caso, jóvenes, miren, en este caso, eh, es el producto cruz de un vector consigo mismo, y el producto cruz de un vector consigo mismo, hay una propiedad que ya sabemos que debe dar cero. Ese debe dar cero. O sea que si yo quiero, me ahorro ese, pero si usted quiere lo escribe, el producto cruz de ese consigo mismo, bueno, si usted quiere lo escribe, no. Ustedes tienen razón. Vamos a demostrarlo porque esto es una tutoría, pero en la tutoría también usted tiene que resolver. Si usted sería I, J y K, y ese sería 2T, perdón, sí, 2T, negativo 2 y 0, que es la que estamos llamando la velocidad aquí. Y entonces sería 2T, negativo 2 y 0. Usted puede hacer ese determinante y darse cuenta que le va a dar cero, porque un determinante cuando tiene dos filas en común, pues obviamente da cero. O sea, ese determinante da cero. O sea, cero vector, en este caso, o sea, ese vector nulo. O sea que se reduce a ser este. Y ese que está ahí debe darme lo mismo que lo que me dio allá. Vamos a ver si me da exactamente lo mismo. Vamos a ver si me da, a ver, la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Vamos a ver que este me debe dar lo mismo que este. Entonces, sería lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí mismo. Sería I, J y K
Y entonces vamos a coger otro colorcito. Este. Entonces el vector R es t al cuadrado, negativo 2t y 1. Pero ahora esta es la derivada de esto. O sea, yo voy a tener 2, 0 y 0. Porque este es la derivada, este señorito. Entonces ahora vamos a hacer este determinante. Nótese, por ejemplo, que podemos ir escribiendo la respuesta aquí abajo. Es decir, podemos ir escribiendo la respuesta aquí mismo. Recuerde que este es el vector nulo y entonces aquí tenemos este determinante que vamos a tener 0 en la primera componente. Si venimos aquí, esto 1 por 2 es 2, menos esto sería 2. Y luego este por este 0 y aquí vamos a tener entonces menos este que va a ser entonces 4t más el vector nulo. Y nos damos cuenta que sí, que por esta forma llegamos al mismo resultado que aquí. Mírelo aquí. Es decir, estos dos resultados son exactamente el mismo. Entonces podemos también hacerlo con esta propiedad. Aprovechamos para recordar esa propiedad otra vez y además mostrarle otras propiedades que cumplen esas derivadas de las funciones vectoriales. Esa derivada que cumplen las funciones vectoriales la observamos, por ejemplo, vamos a permitirnos volar esta preguntita y vamos a permitirnos llegar aquí. Estas derivadas, la que nosotros aplicamos ahora mismo, como ya le decía, es la número 5. Y en esta pregunta que ustedes tenían de este examen, decía, ¿cuál de las siguientes propiedades no es correcta? Ahí dice la derivada de una constante por una función vectorial. A ver si es igual a la constante por la derivada de la función vectorial. La derivada de una suma es igual a las sumas de las derivadas, esa se cumple. Y aquí la derivada de una función escalar por una función vectorial, que es igual a esa expresión, o sea, la escalar por la derivada más la derivada por la otra. Solo que aquí va a dar, obviamente, esa otra función vectorial. La derivada del producto escalar es lo mismo, pero con producto escalar. Y la derivada del producto cruz, aquí hay que tener un poco de cuidado de no cambiar el orden, que esa fue la que acabamos de aplicar ahora, porque el producto cruz no es conmutativo. Entonces hay que dejar siempre la segunda en la segunda posición. Todas esas son correctas. Son correctas. Y esas son propiedades que se aplican o sea que la respuesta ahí, en este caso, que todas son correctas. Y también lo pueden consultar ustedes en el libro, pueden observar la que están así tal cual. La que hemos aplicado ahí es la número 5, esta que está aquí. Entonces, todas esas propiedades son propiedades correctas que se cumplen con la derivada de curvas vectoriales, ¿verdad? Bueno, pues ya casi nosotros vamos terminando. Luego ustedes tienen una tutoría para analizar las funciones eh, y otras cosas. Yo por ahora voy a ir terminando solamente con esta pregunta que está aquí. Entonces, jóvenes, vamos a tomar esta y en esta pues nosotros tenemos una curva graficada ya y el objetivo de nosotros es construir una función vectorial que describa ese movimiento desde este punto, vamos a llamarle a este punto vamos a llamarle B, a este punto vamos a llamarle Q. Y entonces esto se hace fácil y es importante lo fácil que usted vea que es. Primero,
tenemos un pedacito de una parábola, después los otros dos son rectas, segmento de recta. Entonces, primero, para llegar desde A hasta B, le vamos a llamar curva 1. En este caso, como estamos en el plano, pues simplemente hacemos una parametrización que X es igual a T. Y obviamente entonces Y sería igual a T al cuadrado, porque ya esta ecuación me relaciona X a Y. Si quiero agregarle en R3 en el piso, Z igual a 0, con T variando desde 0 hasta ese punto que está ahí, que es 2,4, o sea, hasta 2. Esa me va a permitir llegar parabólicamente de aquí a aquí. Y las otras dos son segmentos de recta. Segmento de recta. Donde usted tiene un punto, el punto inicial, y puede conseguir un vector dirección, o sea, en esa misma dirección, que puede coger, por ejemplo, el vector Y opuesto. Esa dirección es hacia allá, que es el opuesto de Y. Entonces, conocida la ecuación de una recta, recuérdese que la ecuación de una recta con un vector dirección y un punto usted la podía escribir. Así que la curva 2 para nosotros, curva 2, va a ser la que va desde B hasta Q. Y esa curva de ella conozco el punto B, que es vector 2,4, y la dirección. Recuérdese, por ejemplo, que la dirección aquí sería, por ejemplo, el vector menos I, porque tiene un sentido opuesto al X. Y recuérdese que el vector opuesto de I sería simplemente negativo 1,0. O sea que A vale negativo 1 y B vale 0. Puede ser la ecuación paramétrica de una recta. Entonces, X es el valor de X, su 0, que es 2, menos T, el valor de A por T. Y Y es el valor aquí, que sería 4. De hecho, Y está fijo. Si usted quiere, lo multiplica, pero es 4. Con T variando desde 0 hasta 2, porque el valor de X se va desgastando. Lo mismo hacemos para la curva 3. Vamos a tomar otro color para la curva 3. Ponerlo aquí abajo. Y vamos a tomar otro color. Entonces, en la curva 3 es la que va desde Q hasta A, o sea, aquí. Ese sería, el vector con la misma dirección sería el opuesto de J. O sea, conozco un punto, pues su 0, que para mí es el punto 0,4. O sea, esto sería X sub 0 y este sería Y sub 0. Y un vector que tenga la misma dirección es el opuesto de J. Aquí le podemos poner Z igual a 0. Recuérdese si queremos verlo en 3 dimensiones. Y el opuesto de J, entonces aquí sería simplemente 0, menos 1. Y entonces esto sería A y esto sería B. Entonces aquí la curva 3 sería que X es igual al valor inicial, que es 0, más 0 que sería 0. O sea, de hecho X es 0 siempre aquí. Mientras que Y sería 4 menos T. Z es 0. Y T varía desde 0 hasta 4. Entonces, esas tres curvas unidas es la curva solución. Es decir, la curva solución es la unión
que alguna vez uno pone como suma, jóvenes, pero es una notación. La curva es igual a la unión desde, por ejemplo, un índice cualquiera, m igual a 1 hasta 3 de la C sub m. O sea, esta es la curva 1, curva 2 y curva 3, y la unión de la 3 hace la curva cerrada. Obviamente que nosotros siempre recomendamos dar la respuesta, simplemente sería escribirla la, la expresión ya. Recuérdense, curva 1, esta que está aquí, curva 2, curva 2 y curva 3. Todas juntas me hacen la curva total. Pues bien, jóvenes, vamos a ver si hay alguna otra aquí. Mire este ejercicio que es un límite de la función vectorial. Vamos a hacer este, sí. Podemos hacer algunas más un poquito ya rápido. Entonces, el J aquí es un límite de esa función vectorial, de esa curva. Y entonces, ¿qué nosotros vamos a tener aquí? El límite cuando t tiende a cero de esa curva que está ahí, que es una componente x de t, y de t, z de t, es simplemente igual al límite de cada una de sus componentes. O sea, el límite cuando t tiende a cero, se puede demostrar esto, de x de t, límite cuando t tiende a cero de y de t, aquí no me cabe el espacio, coma, límite cuando t tiende a cero de z de t. Así que esto se convierte, en este caso ya voy a escribir la respuesta. Eso es un paréntesis, ¿eh? Si usted usa los vectores unitarios, también lo puede escribir en términos de los vectores unitarios. Sería límite, este no es paréntesis, ¿no? Este que estoy usando aquí. Cuando t tiende a cero de la función componente, coma, límite, cuando t tiende a cero del seno de t entre t, la segunda componente, y límite cuando t tiende a cero de e elevado a la menos t. Si calculamos esos límites, esto me da e a la cero, que es 1. Este es un límite especial que sería 0 entre 0. Podemos aplicarle Hospital derivando en el numerador y derivando el denominador. La derivada del seno es el coseno, y esto es 1, y el coseno de 0 es 1. O sea, va a dar 1. Y este va a dar e a la 0, que es 1. O sea, ya ese sería la respuesta de ese límite, ¿verdad? Bien. Otro que aparezca ahí de curvas vectoriales. Bueno, hasta ahora los otros elementos, para dejar el repaso, lo podemos dejar hasta ahí. Y después entonces usted también observe el video de límites, eh, y obviamente también la ecuación del plano la puede ver, entre otras cosas. Pero yo voy a dejarlo hasta ahí porque ya el tiempo, pues. Nos vemos, jóvenes, en un próximo encuentro, pero recuerde que tienen aquí, repito, tienen en esta parte los videos tutoriales. Recuérdese que, por ejemplo, ese video tutorial ya lo hicimos a usted anteriormente, le hicimos este, y pueden ir a la lista de reproducción importante aquí y observar, les recuerdo, observar ese video en esta lista de reproducción, y también el número 2,
que está aquí, y otros videos que ya le mandé de límites, nociones de límites. El número 2 es este, perdón, superficie, y también de límite y funciones de varias variables. Para concluir, le quiero recordar que los temas que estaremos evaluando en este parcial, que ya también se lo había dicho por el grupo, pero le voy a recordar otra vez, son vectores en Rn, ¿verdad? Y aplicación del producto escalar y el producto cruz para cálculo de área, de volumen, del cual, volviendo aquí atrás, le dijimos que ese video trata de esta parte, o sea, este. También ecuaciones del plano y de la recta. O sea, recuerde el producto cruz que sirve para calcular áreas, volúmenes, aplicación del producto punto para determinar la ecuación del plano, que sirve también. Entonces también va ecuación del plano, ecuación de la recta, superficies cuádricas. De superficie cuádrica ya les mostré los otros videos y este también es una tutoría que también en clase la hemos trabajado. Funciones, curvas vectoriales, superficies cuádricas con una y dos variables libres, funciones vectoriales, dominio, funciones reales, dominio, rango, cortes, límite, continuidad. Esos son los temas que estaremos evaluando. Porque ha habido varios días feriados, pues no vamos a evaluar en este parcial la parte de las derivadas y eso lo vamos a dejar para incluirlo en el próximo parcial. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos en un próximo encuentro. Bye bye.